Bienvenidos a otra trama y bienvenidas a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El placer enorme de pensar la realidad a partir de la literatura, el teatro, el cine. El placer de construir otras tramas. No hay una sola trama, hay muchas tramas. Pensaba en el año 2001 y las huellas, los recuerdos, pero los recuerdos aparecen como huellas, exactamente como huellas. Uno cree que eso pasó hace mucho tiempo y sin embargo algunos hechos contemporáneos en la Argentina contemporánea actualizan esa historia. Esa historia que tuvo 39 muertos, esa historia que conmocionó a la Argentina, esa historia en la que participaron economistas que hoy dan clases por televisión de lo que hay que hacer con la economía. Es decir, como ocurre habitualmente en la Argentina, los mismos que hunden el país después se convierten en portadores del republicanismo, de la sabiduría económica, de los buenos modales, incluso. Todo esto lo digo a partir de este libro de Paloma García, de este excelente libro de Paloma García, Fotografías, diciembre de 2001, junio del 2002. Un libro que provoca pensamiento, como debe ser. Todo libro debería provocar pensamiento. Me impactó mucho y por supuesto, recordé qué estaba haciendo yo ese día, dónde estaba ese día, cómo perseguían a algunos de mis amigos, cómo les tiraban balas de goma y cómo la democracia, una vez más, en la Argentina por lo menos se desflecaba. Un presidente que se iba en helicóptero, ustedes lo conocen, de la Rúa, por supuesto, después de decretar el estado de sitio. Ahorristas que perdían los ahorros de toda una vida, los bancos y posteriormente todo lo que pasó, ¿no? Especificar las deudas. Lo que ocurre tan seguido y en todas partes del mundo, los ricos se suelen hacer siempre más ricos y los pobres se suelen hacer más pobres. Esa es la lógica del capitalismo. Por eso va a ser un gusto conversar en instantes con Paloma García. Y cuando uno piensa en el siglo XX, y sobre todo cuando piensa en las dos guerras mundiales, cuando piensa en la Shoah, cuando piensa en el judaísmo profundo, en el pueblo de la palabra, piensa que el siglo XX fue una catástrofe, verdaderamente una catástrofe, pero en toda catástrofe hay historias individuales. En toda catástrofe hay cosas que ocurren que pueden ser a lo mejor pequeñas, como un gitano con el que me encariñé que aparece en este libro, como pequeñas historias que hacen a la gran historia, por supuesto. De todo esto habla El baile de la abuela muerta de Lina Malamud, magníficamente escrito, y una abuela que nunca está muerta. O sea, el título dice El baile de la abuela muerta. Bueno, no está muerta la abuela. La abuela está todo el tiempo pensando, está todo el tiempo diciendo, está todo el tiempo conectándose con nosotros. Claro, como si fuera un otro que se comunica, que habla, que dice, que está allí presente. Hace muy pocos días fui a ver Mujeres en el baño, en el Teatro El Picadero. Yo el espectáculo lo había visto hace muchos años, realmente. Y me había gustado mucho cuando lo vi por lo disruptivo, por el talento de Mariela Asensio, la creadora de Mujeres en el baño. Volví a verlo hace unos días, en el día del estreno, en el Teatro del Picadero, sala llena, la gente aplaudiendo de pie. Y me divertí mucho y pensé en cómo el feminismo, lo bien que ha hecho las cosas, ha avanzado tanto, que
va transformando la sociedad en sus aspectos más profundos. Y estas mujeres, desesperadas, gritonas, con el físico que cada uno tiene, que, o casualidad, ningún físico es perfecto, ningún físico es lo suficientemente televisivo, por suerte, ¿no es cierto? Bueno, de todo esto y de mucho más habla Mujeres en el baño en el Teatro El Picadero. Vamos a conversar también con Mariela Asensio. Pero antes quiero recomendarles una película, Guerra Fría, que tiene que ver con la Guerra Fría, que tiene que ver con los años 50 y que tiene que ver con un director extraordinario polaco que es Paweł Pawlikowski, con ese rostro y esa voz extraordinaria de esta actriz notable que es Joanna Kulig. Una película multipremiada que muestra algo de esto que estamos diciendo. Es decir, aparece Stalin, aparece un concurso de música y aparece un amor pasión, un amor loco, probablemente un amor donde la pulsión de muerte habita, pero también habita el deseo, el erotismo y también habita la represión, el estalinismo, ¿no? Cómo vivir en un mundo de posguerra, cómo vivir en un mundo en guerra y cómo vivir en un mundo de posguerra. Se escapan, se van de Polonia, se escapan de las garras del estalinismo, inventan una vida en París que no funciona. Hermosas imágenes que estamos compartiendo por la televisión pública de una película que, por supuesto, estoy recomendando. Paloma García, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, ¿cómo nace este libro que a mí por tus estupendas fotografías, ¿no? Me recordó tanto esos días tan tristes, ¿no? Tan dramáticos? Mira, las fotos de este libro estuvieron guardadas 20 años. Yo soy periodista y también fotógrafa. Claro que sí. Y muchas veces estuve cerca del material en términos de trabajar en investigaciones histórico-políticas e incluso el vínculo con los familiares y las víctimas del 19 y 20 estuvo siempre, pero no volvía sobre mi material. O sea, volvía sobre los hechos periodísticamente hablando. Pero no me permitía volver sobre mi material porque durante mucho tiempo pensé que las fotos que yo tenía no eran fotos tan importantes. Esas fotos. Sí, esas fotos. Esas fotos no te parecían tan importantes. Son magníficas, míralas. Míralas. Esto es, por ejemplo, en La Matanza. ¿Te acordás de aquella Piquete y Cacerola, La lucha es una sola? Claro. De cuando venía, digamos, toda la gente desde allá y las asambleas los iban esperando a medida que iban avanzando hasta Congreso y después hasta Plaza de Mayo. Viste que el libro tiene una fecha que es desde el 19 y 20 como tal hasta junio del 2002. Claro. Y eso tiene que ver con que seguí todo el proceso, fotografiando todo el proceso de lo que fue el devenir del 19 y 20 también. Un devenir triste. Triste, muy sí. triste. Las empresas recuperadas, hubo mucho. Y hubo mucho que no está en el libro tampoco. Sí está en una página web que hicimos del libro, que es diciembre 2001. Y no está en el libro porque las imágenes del 19 y 20 fueron las que más fuerza tenían para contar lo que yo quería contar. Veía recién la espalda de un muchacho, ¿no? Llena de esas balas de goma. Algunas eran de goma y otras no eran de goma, sí. Porque hay 39 muertos, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que estuve tanto tiempo pensando que mis fotografías no eran tan válidas. O sea, por la deformación profesional del trabajo, yo pensaba, bueno, no tengo los muertos. Entonces no me había detenido. Durante un buen tiempo yo fui parte de Argentina Arde. Éramos un colectivo de fotógrafos, claro, documentalistas. Seguramente te acuerdes incluso de muchas películas. Perfectamente me acuerdo. Y mientras que el trabajo estuvo, una mínima parte de este trabajo, unas 10 fotos mías estaban dentro de lo que colaborábamos todos para que Argentina Arde existiera. Íbamos con las asambleas o en los piquetes, montábamos muestras completamente improvisadas con alambre, porque así como había que salir corriendo cuando todos tuvieran que salir corriendo si la situación se ponía densa. Pero yo sentía que mis fotos
no tenían lo que cuando las volví a mirar encontré. Hay un texto en el libro que se llama Ahora que miro veo, y tiene que ver con eso. Hermoso texto, Ahora que miro veo. ¿Cómo? Yo hablaba de la huella, ¿no? ¿Cómo estas fotografías activan cosas del mundo contemporáneo? Es una pregunta, te pregunto. ¿Cómo sentís que estas fotografías activan muy a menudo el panorama del mundo contemporáneo? Mira, cuando decidí volver sobre mis pasos y volver sobre los negativos, bueno, hay varias situaciones. Uno de mis maestros, Carlos Bosch, falleció durante la pandemia. Siempre con él estaba la posibilidad, él me decía, tenés tanto material, revisa ese archivo, busca. Y también por la invitación de Ture Salvador, claro, que es uno de los que lleva adelante la editorial, el Grupo Editorial Sur, que es por donde publiqué el libro. Ture me decía, cuando se cumplan 20 años vamos a hacer un libro. Y yo no terminaba de estar convencida. Lo que me convenció es lo que vos decías al principio del programa. Muchas veces la realidad te vuelve a poner en el lugar de pensar, ¿qué pasa con la memoria? ¿Es necesario que vivamos todo de nuevo? Hay una juventud que no vivió ese momento y que me parecía importante que, aunque sea una de estas fotos, les disparara a ponerse a pensar, buscar un poquito en la Argentina reciente por qué pasamos lo que pasamos. Bueno, fíjate que esto ocurre en democracia. Sí. Es decir, yo que soy mayor que vos, viví la dictadura militar. Sí. Donde nos tiraban al río, sí, compañeros, amigos. Esto ocurre en democracia. Sí. Y eso es insoportable. Cuando hice la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, una de las personas que me acompañaron, además de los familiares, Martín Gali, también forma parte del libro. Recordemos que Martín vive con una bala alojada en la cabeza. Claro. También invité a Adriana Meyer, justamente porque Adriana tiene un libro que habla sobre las desapariciones forzadas en la democracia. Y siempre me pareció que todo este momento del 2001, esos 39 muertos, y todo lo que teníamos que seguir tratando de que no nos volviera a pasar tenía que ver con eso, ¿no? Con que cada vez que un Estado reprime, es como un boomerang, todo te vuelve. Bueno, el Estado reprime, el Estado tiene el Estado políticos, a través de sus fuerzas de seguridad, sobre todo, ¿no? Digamos, el Estado, incluso el Estado democrático, o en un Estado democrático con una democracia de baja intensidad, se permite tener presos políticos. Sí. Caso Milagro Sala. Sí. Por ejemplo, en mi opinión, ¿no? Sí, sí. El caso Milagro. Que es una militante, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno también podría preguntarse es cómo estos libros, cómo tu trabajo, por ejemplo, nos ayudan a generar un estado de alerta. Sí. Yo creo que ese estado de alerta no lo tenemos que perder, por supuesto, los periodistas, los que tenemos la suerte de trabajar, pero tampoco lo tiene que perder la sociedad. Básicamente la sociedad no lo tiene que perder. Entonces, este libro es contemporáneo, es profundamente contemporáneo, porque nos pone nuevamente en un estado de alerta, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, maravilloso, ¿no? Sí. Realmente maravilloso. Cuando yo me entero que la nieta de Salvador Allende va a estar al frente de las Fuerzas Armadas, me emociona. Mira, hoy me conmueve. Le leí a mi nena, porque bueno, uno en esta cuestión de las redes sociales, mi nena tiene 8 años, Miranda, claro, a quien está dedicado el libro, además de a Bosch. Y Miranda me decía, mamá, ¿qué es esa foto de esa señora que mirás? Y justamente yo estaba leyendo la noticia y estaba compartiendo en mis propias redes sociales, a modo de estar de acuerdo y contenta con lo que estaba poniendo, la foto de Allende con su nieta en brazos. Entonces le expliqué en sus 8 años, ¿no? Y todo eso es lo que emociona y lo que me ha pasado con el libro. Sabés que hay gente que después de que empecé a publicar las fotos, incluso también en las redes sociales, hay gente que se encontró en esas fotos. Chicos mira, que eran muy jóvenes. Hay una del obelisco, donde hay unos jóvenes adelante de todo, y que han dado conmigo, me han buscado, me han escrito, me han dicho, mira, durante la presentación del libro también hubo la inauguración a partir de la ayuda de ATE Nacional, hubo una muestra que duró prácticamente 3 semanas o un tiempo más, y me decían, voy a ir a la Biblioteca Nacional a sacarme una foto con tu foto y con mi familia. Entonces, esos son como premios, ¿no?
¿Cómo es vivir y hacer fotos dentro de ese momento tan caótico, ¿no es cierto? Mira, hay... ¿Cómo se hace? ¿Se apunta y se aprieta? Justamente cuando hicimos con la editorial esto de ir a hacer bueno, lo que hoy se hace, que es un book trailer, ¿no? Y nos había parecido bien la idea de que yo vaya con la misma cámara que tengo, a los lugares en donde había tomado, o sea, los mismos planos tomados hoy. Lo primero que me pasó es darme cuenta, como decía Julio Menajoski en mi presentación también, Paloma estaba ahí con una cámara Canon AE1 y es verdad, la Canon AE1, que para mí es una cámara Paloma noble, sos vos. Sí, una cámara analógica, es una cámara analógica Canon AE1 que es de rollo, o sea que uno al tomar una foto en ese momento no podía hacer lo que hace hoy, que en la cámara digital podés medir y darte cuenta si la luz que tomaste, el ángulo, podés calcular todo eso. Entonces lo que disparabas era lo que te iba a quedar registrado. Y en ese momento para mí la cámara era fuerza, era tener fuerza. Inés Ulanowski también en una buena nota de Anfibia. Ahí, para los que quieran buscar, hay muchas muy buenas notas ahora que fue el aniversario. Inés tiene un libro fantástico se llama Las fotos, creo, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, Inés publicó un dato que yo no lo había considerado nunca. ¿Cuántas mujeres habíamos estado en el 2001 fotografiando? Según los registros de ARGRA, eran 3 mujeres. 3 nada más. 3 nada más. ¿Por qué tan pocas? Porque era distinto. Era un oficio varonil. Era distinto como... yo tuve muchos años también de trabajar en noticieros. Hoy a nadie en el noticiero se le ocurriría decirle por ahí a una mujer, no salgas vos con el móvil porque va a ir un hombre. Estaría absolutamente fuera de lugar y por suerte estaría fuera de lugar y del tiempo, ¿no? Claro. Pero... En aquel momento todavía yo venía de hacer ensayo fotográfico, yo no estaba trabajando de reportera gráfica, por eso de hecho no era de ARGRA, no estaba en ese registro que Inés consultó. Pero sí también hay como una mirada que tiene que ver con... esos que están arrastrando al muchacho, ¿es la policía? Es la policía, había muchos policías de civil, muchos camuflados, es más... te cuento algo que hicimos con Argentina Arde. Buscamos todas las fotos que teníamos de esas situaciones y las comparamos con algunas fotos de los 70, salvo la ropa, que era lo que te daba idea de tiempo, lo demás era igual. La manera de pegar, la manera de someter. Qué horrible. Muy duro. ¿Cómo podemos ayudar a esta editorial que se le quemó el depósito? Sí. Con 4.000 libros. Con 4.000 libros. Mi libro llegó justito después del incendio. El incendio sucedió el 7 de diciembre en un lugar de alquiler, donde hay esos edificios donde hay lugares de alquiler. El Grupo Editorial Sur tenía allí su depósito de todo su stock, casi 4.000 libros. Entonces, los libros que se salvaron del fuego, empezamos una campaña solidaria que duró hasta el 17 de enero, pero fue tanta la cantidad de gente que ayudó que ahora la extendimos y se llama Verano Solidario. Y es que por cada libro que la gente, ya sea de mi libro o de los libros que están disponibles, ¿no? que existen en papel, que la gente compre en el grupo editorialsur.com, en la página web, se pueden imprimir varios libros más. Entonces ya estamos bastante avanzados de poder recuperar, no te quiero decir cifras para no decir una cosa por otra, pero hemos logrado que muchos de los libros van a poder volver a estar como dice Ture, en las librerías, en las mesas de los bares, en las mesitas de luz. Paloma García, muchas gracias por este libro tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vos realmente, por el espacio. 2001 fotografías, no dejes de buscar este libro. Vos decís que siempre digo lo mismo, ¿sí? Siempre digo lo mismo porque creo que cuando uno encuentra un libro, qué mejor que ser simplemente un puente para que vos te encuentres de verdad con ese libro. Esto es Otra Trama, enseguida regresamos. Bueno, Mariel Asensio creó este espectáculo. Dice que hace 15 años, es difícil para mí entenderlo, porque yo lo vi, me acuerdo, no sé si hace 15, hace 12, pero yo lo vi
No es el mismo espectáculo. No es el mismo porque como pasaron 15 años... Cambió la sociedad. Exacto, y cambié yo, cambió la sociedad, cambió todo, sentí la necesidad de reescribirlo. O sea que es una mirada nueva sobre aquella versión original del 2007. Bueno, un espectáculo muy valiente. Hay cuerpos expuestos, hay textos muy, muy, muy potentes. Es un espectáculo vinculado al feminismo, evidentemente, a un lugar de sinceridad de la mujer, a un lugar de exactamente qué pasa con ciertos cuerpos, qué pasa con ciertas maneras de pensar, qué pasa con la pérdida, ¿no es cierto? A mí me fascina el tema del ventilador. No es decir, porque te cuento para no te quedes afuera, es una mujer que lo que más siento, lo que dice, es la pérdida del ventilador, de su ventilador, pero en realidad se acaba de separar. Está sufriendo porque se separó, pero habla todo el tiempo del ventilador. Y esto es muy divertido y además es muy inteligente como creadora vos, ¿no? Es muy inteligente. Esto, contanos sobre el espectáculo vos que lo has hecho y lo dirigís. Bueno, juega con la idea de qué hacemos tanto tiempo las mujeres en el baño, que es como la incógnita de siempre, que siempre existió, y jugando con esa idea, lo que la obra de alguna manera hace con mucho humor y mucha idea de show, porque es como una especie de mucho rock, mucha canción. Tiene mucha música en vivo, muchas coreografías. Lo que hace es como contar el lado B de lo que es ser mujer en este mundo. Viste que todo avanzó, todo mejoró, pero hay algunas estructuras que siguen muy vigentes. Exactamente, y creo que hay nuevas condenas, ¿viste? Como que mutaron algunas formas de opresión y se transformaron en otra cosa. Entonces, un poco la idea de la obra es que con humor podamos hablar de eso, ¿no? De que hay un montón de cuestiones todavía que molestan, que están todavía arraigadas en nuestro día a día con relación al cuerpo, a los mandatos, a la mirada del afuera. Y yo la reescribí porque, bueno, pasó mucho tiempo, pasaron 15 años y necesité revisitarla, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Como una especie de teatro musical, no comedia musical, sino teatro musical. Me gusta hacer esa diferenciación, en donde 5 mujeres de edades diferentes y realidades diferentes exponen lo que les pasa. Ahora, ¿vos estás de acuerdo conmigo que en una separación sí. lo menos importante sería el ventilador? Sí. Por ahí el gato o el perro sí, pero el ventilador no. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, pienso que a veces las personas, para expresar nuestro dolor, encontramos como lugares de fijación y de obsesión que no son necesariamente lo que nos pasa de verdad. La idea del ventilador es un poco eso, ¿no? Es una mujer que está desesperada porque se separó y no puede soltar la relación, pero todo el tiempo habla. ¿Sabes que eso a mí me pasó de verdad? Yo quiero decirlo. Cuando yo escribí la obra me separé. Yo nunca pregunto nada personal. Yo me separé. Y mi papá me había regalado un ventilador de pie y me di cuenta un día que se lo dejé. No. Me indigné. Bueno, y un poco con esa idea empecé a escribir. Pero sí, es como un juego poético y de humor. Nombré a la actriz, que es muy buena. Laura Zimmer, que es una genia. Bueno, es un elencazo, hay que decirlo. Está Esther Goris, Laura Zimmer, Laura Conforte, Maida Andrenache e Iride Mockert. Como una coctelera, porque son mujeres re diferentes que vienen todas de lugares diferentes, y para mí esa diversidad que ellas construyen cuenta mucho en la obra. Una es más viene del musical, otra del under, otra del cine, ¿no? Como que son... Bueno, Esther Goris, actriz y amiga, por supuesto, hace una composición muy interesante, porque ella, que es una mujer joven y además muy, muy agradable, muy atractiva, se convierte en una vieja loca. ¿No? Sí, Esther lo que hace en la obra para mí tiene la particularidad de que es algo que no hizo nunca antes, es como una comediante en la obra, está en plan capocómica total, y me parece que quienes vean la obra van a ver una faceta muy diferente de una actriz que está muy, como uno la ubica mucho como en un tipo de actuación, ¿no? Más serio, más dramático. Y acá está súper suelta y atravesada por la comedia, básicamente. Claro, pero ya en su rostro, ya cuando ingresa a escena, ya en un primer momento, su rostro delata toda esa oscuridad es la verdadera ama de casa desesperada en la obra, ¿no? Es la ama de casa que no da más, que ya no puede más con su realidad y que está enloqueciendo, literalmente. Así que está buenísimo que vos la veas como una loca porque está enloqueciendo realmente. Va enloqueciendo paulatinamente. Exactamente. Los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, yo decía recién, algo que es tan elemental como decir, no existen los cuerpos perfectos, no existen los cuerpos televisivos. Bueno, alguno existe, por supuesto, no lo neguemos, ¿no? Pero hay una actriz que expone su cuerpo muchísimo,
que me divierte mucho que odie las dietas, me divierte mucho que no piense en el colesterol. No estoy dando consejos, aclaro, de decir, cuídate el colesterol, pero me divierte, todo eso me divierte mucho. Contanos. Sí, es la eterna contradicción de que queremos rebelarnos frente al sistema y la opresión y a la vez estamos obsesionadas con nuestros cuerpos. Hay mucha obsesión con el cuerpo. Y yo siempre digo, esta obra no fue escrita desde la superación. Todas nosotras estamos atravesadas por lo que enunciamos, incluso denunciamos, ¿no? Por eso lo decimos, porque es una gran contradicción. Es un personaje que está todo el tiempo hablando de que no puede parar de consumir cosas que no le hacen bien, entre comillas, pero que a la vez quiere ser flaca, y toda esa contradicción frente a lo que le pasa. De hecho, dice que hubiera sido de mí si en lugar de leer libros me hubiese dedicado a trabajar en un escalador. ¿Cómo estarían hoy mis isquiotibiales, no? Como que está remanijada y obsesionada con lo que sabe que igual no va a ser, ¿no? Y creo que la obra lo que hace con mucho humor es, de alguna manera, exponer y problematizar la obsesión que tenemos con nuestros cuerpos, lo que nos pasa a nosotras y también a todo el afuera. Viste que el cuerpo de una mujer siempre es un tema. Por una cosa o por la otra siempre es un tema. Y de alguna manera la obra lo que hace es exponer eso con humor, con ironía, con un sesgo un poco punk. Porque, claro, detrás de... Hay canciones, hay rock, hay mucho ritmo, siempre en tus espectáculos. También hay mucha angustia, ¿no? Sí. Hay mucha desesperación. Sí, yo creo que la obra juega un poco en esa línea, como que de repente empieza a entrar en un lugar más, con una hondura un poco más, ¿no? Como que te llega y de pronto aparece el show. Tiene como un poco eso, como que te reís, pero un poco te angustia, como esa mezcla, ¿no? Que no termina de ser llanamente una comedia, pero tampoco es un drama, es como las dos cosas juntas, creando como una coctelera emocional, porque yo la siento como un cóctel de emociones, la obra. Siempre fuiste muy talentosa para construir puestas en escena, ¿no? Y siempre el ritmo fue algo muy importante en tus trabajos. Digo, cada vez que he visto un trabajo tuyo, siempre tiene un ritmo que hace que permanentemente mi atención se renueve frente al hecho estético. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo tengo una relación muy de mucho enamoramiento con la música. De hecho, yo creo que soy una música frustrada, como que si vos a los 17 años me hubieses preguntado a mí qué iba a hacer yo te hubiese dicho música. Era mi ideal era hacer música, tocar instrumentos, cantar. No se dio, tampoco es que me esforcé tanto por hacerlo porque encontré en el teatro un lugar de creación muy musical. Yo pienso las obras musicalmente. Cuando yo pienso una obra o la escribo, me suena para mí. Estoy escuchando música, claro. Pero no necesariamente música de canciones. No, le da un ritmo. El texto para Tiene mí un suena, tono. Exacto. Entonces hay algo de eso que después se traduce en la puesta en escena. Yo pienso las obras musicalmente, rítmicamente, y después cuando las pongo en escena hay algo de eso que inevitablemente se manifiesta. Mariela, ¿cuándo quien está mirando televisión puede encontrarse con el espectáculo? ¿Cómo se consiguen las entradas? Estamos los viernes y sábados a las 22 horas en el Teatro Picadero, que aparte es un teatro hermoso, que tiene un bar, un restaurante, es un planazo. Y con una historia, porque una historia alucinante. Sí. Le prendió fuego la dictadura. Sí, o sea, es alucinante la historia del Picadero en el sentido de que sí, esto que decís y cómo se reconstruyó y vuelve a ser un teatro súper, simbólico, tiene un montón de simbología, es muy importante que ese teatro esté. Y estamos, los viernes y sábados, Teatro Picadero. Alternativa. No, las entradas por Plateanet. Yeah. Por Plateanet o en la boletería del teatro, por supuesto. ¿Qué días? Viernes y sábados, 22 horas. Mariela, muchas gracias. Hay un placer, gracias muchas gracias. Anda a ver, te vas a divertir, vas a pensar mujeres en el baño en el Teatro Picadero. Y la alegría de volver a tener teatro presencial. Eso es verdaderamente emocionante. Para los teatreros, yo me siento un teatrero, porque he vivido siempre mirando teatro, participando del teatro. Me emociona cuando de nuevo estoy en un teatro. Me emociona. Bueno, ¿qué quieren? 2 años sin ir al teatro como para no emocionarme. Esto es Otra Trama, ya regresamos. Un programa que hacemos hace tanto tiempo como Otra Trama, antes del refugio, siempre es un devenir. Hoy abrimos el programa hablando del 2001 y de la foto del 2001. Y esas fotos disparan algo vinculado a nuestros días,
vinculado a la actualidad. Después me encuentro con Mariela Asensio, y yo vi el espectáculo de ella hace más de 10 años. De pronto voy al Picadero y me encuentro con otro espectáculo, distinto. Pero si vos me preguntás, o si Mariela me pregunta, ¿en qué es distinto? No me acuerdo, porque lo vi hace más de 10 años. Pero ahí está cómo deviene siempre nuestra cultura, nuestros recuerdos, se van transformando y convirtiendo siempre en presente. En algún punto vivimos siempre en un presente que está asediado, que está también convocado por el pasado a transformarse. Y de esto también vamos a hablar enseguida sobre el libro de Lina Malamud. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero antes, quiero mostrarte este libro, El mar interior. Aquí está, El mar interior, de Matías Capelli, a quien, tengo que confesar, yo no había leído a Matías Capelli. Me mandan los libros y empiezo a devorarlos con esa costumbre que tengo de empezar a leerlo y si me atrapa, seguir leyéndolo. Y si no me atrapa, no seguir leyéndolo. Pero no atrapar en términos de trama, ¿eh? Yo creo que un libro te deja una sensación. Y aquí hay un hombre que va a vivir, porque la mujer es becada, en Holanda, en Ámsterdam, va a vivir allí. Y allí aparece la extrañeza, esa extrañeza de lo cual los argentinos podemos hablar mucho porque hemos soportado durante la dictadura muchos exilios, pero que también esa extrañeza es la que nos ubica muchas veces en sentir que cosas que ocurren a nuestro alrededor no podemos reconocerlas como vivencias propias, como vivencias conocidas. Esa sensación de extrañeza es lo que transmite el protagonista, con el idioma, con el paisaje, con el lugar. De esto se trata El mar interior de Matías Capelli, y que además, y fundamentalmente, claro, como es literatura, crea este universo a partir del lenguaje. Y es un universo donde uno siente que es ese personaje que está mirando el mundo y no exactamente comprendiéndolo de manera directa, ese extrañamiento que muchas veces sentimos frente al mundo. Bien, dicho esto, voy a caminar, alguna cámara me va a seguir seguramente, para hablar de otro libro que está plagado de historias, muchas historias, dos familias que tienen el mismo apellido, también eso es raro. El baile de la abuela muerta, dije que no estaba muerta, Lina Malamud es la autora. ¿Cómo te va, Lina? ¿Cómo nace este libro? Es gracioso porque en realidad yo lo que quería al principio, cuando empecé a pensar en eso, era escribir la historia, la infancia de mi mamá. La infancia de mi mamá en la Unión Soviética. Porque, digamos, y no llegué. Empecé a remontarme porque dije, voy a hablar de mi mamá, tendría que hablar de por qué está en la Unión Soviética, o sea que tendría que hablar de su padre que era bolchevique. Y de ahí me empecé a remontar y llegué hasta principios del siglo XIX. Y me surgían una historia detrás de la otra, una investigación detrás de la otra, las fotos que había en mi casa. Cuando hablas de investigación, es investigación. O sea, ¿qué es ficción y qué no es ficción? Todo es ficción. Es decir, básicamente hay que tener en cuenta que es una novela. Porque cuando uno ve esa historia, dice, bueno, es una saga familiar. Tiene cosas de novela rusa, la verdad. Es decir, tiene esta cosa de un realismo que abarca todo, ¿no es cierto? Incluso hay un mapa al final que me sirvió mucho para entender la familia, ¿no? Sí, esa fue una recomendación de Divinsky, porque cuando yo estaba desesperada pensando, esto que estoy haciendo tendrá algún valor, tendrán los amigos, van a venir a decirme y sí y no. Entonces, con una amistad un poco antigua con Divinsky, lo obligué a que se la tragara. Y bueno, él fue el que me dio como está bien, vale la pena que... Cuando vos decís novela rusa, es interesante esto compartirlo con nuestros televidentes, ¿no? Porque era una novela río, las novelas de Dostoyevsky, de Tolstoy. Son novelas ríos, son novelas que abarcan el mundo entero. Bueno, ni hablar de Gorky, ¿no es cierto?, con Guerra y Paz. Son novelas que abarcan el mundo entero. Cuando yo me introducía en el libro, me iba zambullendo,
y va descubriendo como las capas de la cebolla, ¿no? Es decir, una historia, otra historia, ¿no es cierto? Que va cambiando. La gente se dije pierde Guerra un y poco. Paz y dije Gorky. Tolstoy. Hablabas de Gorky y dijiste La Guerra y la Paz, pero no sé si no si importa. dijiste Tolstoy o no dijiste, no importa, claro. Mirá, me pude equivocar. Mira, pero mi cerebro es una ciénaga, así que... Esto es lo que digo. Digo, cómo estas historias van creciendo y van compartiendo con el lector una historia común, porque el estalinismo, lamentablemente, en muchos aspectos lamentablemente, en otros paró a Hitler, pero digo, el estalinismo es parte, todavía es parte, aunque murió en 1953, todavía es parte de nuestras conversaciones. Sí, seguro. Por eso se hace todo tan presente y tan visible. Contame cómo fue la construcción de esta novela. Fue una cosa larga, porque empecé con esta cuestión. Mi abuelo se escapó de 1905, cuando la primera revolución rusa, se fue a estudiar a Berna, y después de Berna se juntó con mi abuela y se vinieron a la Argentina. Acá nació mi mamá y después de la revolución quisieron volver. Y mi mamá me contaba cosas de su vida en el bosque, en el Volga, o lo que era la juventud que quería, los padres que querían poner a los chicos en las juventudes comunistas porque veían que así iban a ser su futuro en la nueva organización. Es decir, empecé con todas esas cosas y ya te digo que me empecé a remontar y dije, bueno, primero tengo que hablar de mi abuelo. Y hablar de mi abuelo significaba ubicarlo en un contexto. Y entonces así empecé a remontarme y llegué hasta los decembristas en 1825. Fue como el primer gran movimiento contra el zar. Y entonces el tema fue y los mandan a Siberia y a otros los ahorcan. Sí, a 5 los ahorcan y los demás van a Siberia. Es una historia que me llamó mucho la atención. Creo que la describí como bastante. Cómo las mujeres de estos... Las mujeres se mudaban a Siberia. Todo está en tu libro. Yo sí. Cuando hablo con vos estoy hablando de tu libro. Sí, es decir, porque digamos eran mujeres en este levantamiento, las mujeres eran todos nobles, eran todos parientes del zar, amigos íntimos del zar, y así todos se levantaron contra el zar y sus mujeres eran condesas y los acompañaron a Siberia y bueno, fue la vida terrible. Algunas pudieron volver y otras... Ahora vos fíjate que después de tanto padecimiento con los zares, viene el otro padecimiento, que es que después de la revolución bolchevique, después que borran del mapa a Lenin y a Trotsky, viene Stalin. Sí, a mí todo el proceso soviético me da como una cierta tristeza. Enorme tristeza. Es decir, cuando yo ahora estaba leyendo el libro de Ilya Ehrenburg, que es las memorias de él son realmente una biblia del siglo XX en Europa occidental y lo que fue lo que fue la guerra. Y da una gran tristeza porque era, digamos, una gran devoción, pero a la vez una gran devoción en un marco así sumamente triste, sumamente desprovisto de lo mínimo. Terrible. Entonces era... Poetas como Anna Akhmatova, poetas como Marina Estebatieva, claro, hombres de teatro como Meyerhold, perseguidos, asesinados, destruidos, encarcelados. Sí. Y así, de todas maneras, es decir, termina la guerra y la visión, por ejemplo, que da Ilya Ehrenburg, digamos, es una visión interesante porque él dice, todo el pueblo, es decir, en ese momento amaba a Stalin. Claro. Y era decir, bueno, es decir, ¿quién ganó la guerra, Stalin o el pueblo ruso? Y él dice, bueno, es decir, la guerra la ganó el pueblo ruso, pero en ese momento la unión de Stalin con el pueblo ruso era algo tan fuerte que, digamos, se necesita después del tiempo que fue pasando para ir desglosando todo eso. En el libro vas avanzando en la historia, ¿no? Pienso en la Shoah, por ejemplo. En el libro se avanza y todo es un siglo de alguna manera de guerras, de decepciones. Pero todo esto contado desde
personajes de carne y hueso, desde la subjetividad, desde lo mínimo. Sí, sí. Hablemos de ese mecanismo que descubriste y que trabajas en el libro. No sé, primero fue un viaje. Es decir, en el 2015 hice un viaje a todos esos lugares. A Bielorrusia. Es decir, a Bielorrusia, a Besarabia. Sí. Y digamos, todo eso también digamos, está contado, ¿no? Como para ver de cerca cómo era todo aquello donde ellos habían vivido. De todas maneras llevaba una gran decepción porque la guerra arrasó con todo y de todo aquello no quedaba nada. Pero por ahí es una manera que encontré también yo de escribir, que tiene por ahí peculiaridades muy especiales. Horacio González me decía, vos llevás la lengua formal al punto del derrumbe. Es decir, hay un... Qué talento el de Horacio, Dios. Cómo lo extraño. Cómo lo extrañamos todos, y toda ocasión es buena para recordarlo. Pero, es decir, lo que él trataba de decirme era esa cosa, esa mezcla de un humor, digamos, un humor en lo trágico, ¿no? Es decir, porque en toda tragedia no dejo de poner digamos, el poquitito, la nota de humor, y el desfasaje entre la lengua formal y de pronto un despiporre o una palabra. Digamos, eso en cuanto a la lengua, ¿no? Porque es tu primera novela. Escribí antes libros de viaje. Uno lo escribí con mi marido, sí, sobre los libros del Báltico, sobre los países del Báltico, y otro sobre la selva amazónica. Pero, digamos, dedicarme concretamente a escribir es de los últimos, qué sé yo, desde la época de Carta Abierta o de lo que vino después de Carta Abierta. Ahí es cuando descubrí o encontré el camino de que lo que yo escribiera, es decir, más o menos valiera para que alguien lo publicara. ¿Qué es lo que, o qué capítulo más te conmovió de tu libro? ¿Lo leíste tu libro? Me pasaba una cosa. Yo estaba en un pueblito de Italia donde un amigo un exnovio que nunca tuvo calidad real de novio, pero digamos, seguimos una gran amistad, y somos amigos hace 50 años. Él tiene una casa en un pueblito del sur de Italia y me dijo, cuando quieras sentarte a escribir, te sentás acá en la Puglia. Y pobrecito, se lo tomé en serio y 3 veranos me la pasé ahí escribiendo. Yo iba a la biblioteca y volvía a casa diciendo, ay, bueno, ahora voy a agarrar el libro para ver qué pasa con este tipo, con este Abraham. Y de pronto, mientras iba caminando, decía, no, ¿qué va a pasar con Abraham? Soy yo la que lo estoy escribiendo. Lo que va a pasar con Abraham soy yo la que lo tiene que decir. Claro, tenía como bien pirandelo. Tenía como la sensación de que estaba leyendo una novela y de pronto la novela que estaba leyendo era la que yo estaba escribiendo. ¿Y qué te conmovió más? Mira, hice algunos descubrimientos, no sé si son conmovedores, pero que es lo que a mí me llevó. Una de las cosas que me puse a estudiar a investigar cuando empecé esta novela, era el tema de la música klezmer, la música típicamente judía. Y entonces ahí me vine a dar cuenta que la música klezmer tiene tremenda influencia de la música gitana, de la música rusa. Uno siempre decía, bueno, la música rusa, la música judía. Y de pronto dije, bueno, pero la música gitana. Hay una película que ahora circula bastante, pero es una película vieja que se llama Tren de Vida o algo así, donde hay una especie de enfrentamiento, es decir, un grupo de gitanos y un grupo de judíos que se mojan la oreja, no se me ocurre otra manera de decirlo, haciendo música. Entonces hay un gitano que está tratando de hacer música con un hilo de un violín, pero uno solo, y entonces hay un judío que dice, mira, hacerle la competencia. Y entonces toda la escena es una escena en que hacen un contrapunto unos y otros, y me llamó, pero digamos... Acá hay un gitano que le regala instrumentos a uno de los protagonistas de tu novela. Es una cosa que yo quise poner en la novela, que no es, digamos, yo creo que es una novela en la que nada está totalmente dicho.
Entonces, de pronto aparece este gitano. Yo con la aparición de este gitano quiero decir un montón de cosas que no las digo y las pongo ahí para que el que lee piense. A lo mejor el gitano acá está en la circuncisión, incluso. Sí, está, es decir, aparece ahí, no se sabe cómo, no sé, y él trata, se supone que en un Shabbat, en un viernes a la noche, salen de la sinagoga y hay gente pobre que quiere que le inviten a cenar a su casa. Entonces se supone que el tipo se pone ahí a esperar que salga un judío y le diga, a ver, vení a cenar a casa. Ahora, de pronto puede haber alguna otra razón que si lees con cuidado, por ahí encontrás que puede haber alguna otra razón por la que el tipo esté ahí y esté tan interesado en ese bebé y en la circuncisión de ese bebé y en los regalos que le hace a ese bebé y que después se dedica prácticamente a ser su padrino, es el que le enseña la música. Digamos, y ahí lo que yo traté de hacer es decir, bueno, toda esta música que aprendió este judío en realidad se la enseñó un gitano. Entonces, digamos, es una manera de decir que digamos que todos somos mezcla, que nada es puro y que los gitanos, los rusos y los judíos, los bolcheviques y los del Bund, que a lo mejor no eran tan bolcheviques, pero los del Bund, claro, el partido de izquierda era el Bund. Claro, porque mi mamá me decía que mi abuelo era bolchevique y de pronto en la vejez empezó a hablarme del Bund. Entonces ahí también hay, en el cajón de las fotos, de pronto empecé a descubrir cosas a mi edad, que ya tengo más de 70, empecé a descubrir cosas que toda la vida no sabía ni quiénes eran, y de pronto en algún momento mi hermana se sentó, le puso las fotos a mi mamá, y mi mamá fue diciendo, este es este, este es este, este es este. Y entonces de pronto lo genial fue ver que cosas que de pronto me había contado, que yo no sabía si eran ciertas o no, veo la foto. Y digamos, había una foto de mi bisabuelo, que se supone que era un hasid, un hombre religioso, un judío religioso jamás se va a sacar una foto, y estaba la foto de él, diciendo, mi mamá decía, es la única foto que se sacó en su vida cuando los alemanes entraron y lo obligaron a sacarse una foto. Ahí están los hasidim, me hiciste acordar, los hasidim. Hay una recopilación de Martín Buber, de textos hasídicos, sí, del Baal Shem Tov, que es maravillosa. No se reeditó, yo la tuve hace mucho tiempo y no sé exactamente si hubo más reediciones, pero es un universo extraordinario, el universo hasídico. Sí, yo hice una interpretación poéticamente, ¿no? Claro, yo hice una interpretación muy propia de un hasid, que es algo así como que en el mundo de esa pobreza de Polonia, Bielorrusia, Lituania, que en realidad eran un solo país, en ese mundo pobre el hasidismo vino a decirle, bueno, el hecho de que seas pobre no quiere decir que no puedas buscar de alguna manera la felicidad. Es decir, el judío teóricamente lo que tenía que hacer era estudiar los textos y pasarse la vida estudiando los textos. Entonces el hasidismo viene a decirle, bueno, si vos no estudias los textos no pasa nada. Mientras vos tengas devoción y hagas de la vida una devoción de Dios, que a la vez sea devoción de la... Digamos, era una manera de alegrarse de no tener de qué alegrarse, ¿no? Es decir, Pero los textos que recopila Buber son muy, muy poéticos, sí, muy poéticos. Sí. ¿Vas a escribir otra novela después de esto o no? Siempre que termino de escribir, siempre pienso, nunca más voy a poder escribir algo así. Así que, qué sé yo, Jorge Elban cuando dijo la presentación, dijo algo así como que estaba esperando la continuación, porque en realidad donde termina este libro es donde realmente empieza lo que yo quería escribir, que es la historia de mi mamá en la Unión Soviética. Y bueno, tendría que tratar de hacerlo. Elina Malamud, muchas gracias. No, gracias a vos por esta invitación. Muchas gracias. El baile de la abuela muerta, léela. Quizás la disfrutes tanto como yo. Estoy seguro que te va a ocurrir eso. Gracias por elegirnos hace tanto tiempo, ¿no? Esto es Otra Trama en el Verano. Hacemos programas nuevos, no damos notas ya repetidas. Y el placer siempre de hacerlo en la televisión pública que llega a toda la Argentina. Nos reencontramos en 7 días. Muchas, pero muchas gracias.